dispuesto por primera vez a hacerlo en la práctica. O sea, es una hipótesis yo creo que válida, porque de hecho uno tiene que recordar también que los Estados Unidos y Rusia están en plenas conversaciones. Rex Tillerson viajó esta semana a Moscú y la idea obviamente es intentar contener un poco lo que fue la crisis respecto de Siria. Pero uno también puede plantear la idea que Estados Unidos quiere escalar dentro de un margen racional la posición de poder que tiene sobre Rusia. Y en ese sentido, entonces, esta demostración de fuerza puede eventualmente comunicar el mensaje que Estados Unidos efectivamente está dispuesto a cruzar ciertos niveles o ciertas fronteras que el gobierno de Obama, por ejemplo, no había cruzado con anterioridad. Guido, sí, ¿sabes qué? Y lo otro que lo habíamos hablado también durante la semana en Tu Mañana. Y quiero plantearte la pregunta, tenemos que hacer una pausa antes de eso, antes de que nos dé la respuesta, pero la capitalización que está haciendo el presidente Trump en este minuto respecto de la aprobación que está generando después del primer ataque que realizó durante esta semana por parte de tanto republicanos como demócratas, ¿puede ser que vaya por ahí también, que tenga un, como dicen en Estados Unidos, hay ganadores por todos lados, un win-win situation? Quiero dejarte la pregunta planteada, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos de inmediato con eso. In the first question, again, I think General Nicholson at United States Forces Afghanistan is best to address the TikTok on the situation over there. But as far as the president's consultation, I understand. I think that the U.S. Forces Afghanistan, as well as the Department of Defense, are best to walk through the military operations that are ongoing there. I think with respect to the intelligence community and the national security team, as you know, the president has put together a world-class cabinet of top-notch national security experts, from General Mattis, General Kelly, General McMaster, and others that continue to provide him the best advice to make the best decisions for this country. And it's that, he continues to rely on them, and Director Pompeo, Director Coates at the DNI, they continue to give him sage advice about how to best position the United States. Zeke. Thanks, John. Following up on that question, did the president specifically authorize the use of this piece of ordinance? Again, I'm not going to get into the details right now. I'm not, as I mentioned, I'll let the Department of Defense handle the lead on this one. And Paul, on Mr. Gusman's question earlier regarding the Exim Bank, you didn't answer specifically what has changed about the Exim Bank that has led the president to reevaluate his previous... Let me get back to you on the Exim Bank specifically. I think it's a very complex issue, and I would like to get back. Anita. Two questions about the budget. Are you all prepared to hold things up? We've got a couple weeks left here. How serious are you about getting money for the wall? Would you hold up the spending plan for that? And I had one other question. So the government is currently funded through April 28th under a continuing resolution. We've made very clear to Congress that the president's priorities are increasing military spending and security of our border. We're going to continue to have conversations with Congress, and we feel confident that they'll do their job, but those conversations are ongoing. So you can't say whether you would have to have money in this budget or this I will leave it to our team to continue the negotiations that they're having. Okay. And then the second question on the budget was, there's a proposal now to punish members of Congress who do not pass the spending plan in a variety of ways, withhold salary, even arrest. Do you support that Congress should be punished Let's see. I think we're making significant progress. I feel very good about the momentum, and so I don't want to start getting into whether who's going to be naughty and nice. We're doing Kayla. Historically, sitting presidents have refrained from stating preferences on where parts of the free market economy goes. Yesterday, President Trump said he wants low interest rates, he wants a weaker dollar, and then the market followed his preferences. So given his criticism of other economies and their intervention, how do you characterize that response? I think the president has made it very clear from the beginning that he's going to do what he can to fight on behalf of American consumers and American businesses to make sure that we can help create a environment here in America where businesses grow and industries continue to hire and jobs can come back, and then middle-income Americans can get some tax relief and keep more in their money and their hard-earned dollars. But traditionally, you have low interest rates when the economy is weak and needs help, and then they recover when the economy strengthens. So what was he trying to get at? I understand. I think what he is trying to do is, as you know, Kayla, through a lot of the coverage and a lot of the meetings that you guys have covered and seen here at the White House, the president is continuing to meet with business leaders and people who are creating jobs, union leaders, to find out what we can do. And the president
has heard a lot and gotten a lot of feedback and already taken great steps to make sure that we can create a regulatory and tax environment that's going to help grow America's economy and put people back to work. That's plain and simple. And I think what he'll continue to do is fight on behalf of the American people. I hate to cut this short, but we literally have 10 minutes before the president's going to speak. Did the president not know about the Moab strike? I don't know why you can't talk about that. He didn't authorize it? Sean, can you get any clarity on that? How long was that? 22 minutes. Yeah, go. Reuters Live. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. Internacional Guido Larsson, que está tratando de analizar la situación con nosotros, ayudándonos a responder dudas que surgen a esta hora. Guido, te habíamos dejado planteada la interrogante si esto puede ser parte también de la capitalización que está haciendo el presidente Trump después de el ataque que realizó durante la semana también, respuesta, según dice él, al ataque con gas en Siria, y si esto entonces le hizo ganar popularidad y también la aprobación por parte de demócratas y republicanos. ¿Crees tú que puede ser parte también de lo mismo, además de lo que conversábamos antes, de mostrar este poderío frente a una potencia como Rusia, que se ha interpuesto, decían, por parte de la Casa Blanca en los objetivos que tiene Estados Unidos en este momento? Bueno, claro, en toda decisión internacional, sea cual sea, uno tiene consideraciones respecto a los efectos al interior. Y en este caso uno tiene que considerar que Trump se encontraba en niveles récord tal vez de desaprobación, sobre todo considerando cómo llegó al poder. Pero acá lo que yo creo que uno tiene que evitar es suponer que hay concordancia o simetría entre lo que ocurre en Siria y lo que ocurre en Afganistán. Nosotros no sabemos realmente cómo la audiencia interpretará un acto como el de Afganistán, porque como decíamos con anterioridad, no hay nada previo que lo justifique. Nosotros podríamos justificar algo como lo de Siria porque estábamos observando imágenes absolutamente monstruosas y horribles con relación a los efectos que tiene el ataque químico. Pero acá con Afganistán puede ser un poco más ambivalente. Es decir, la audiencia norteamericana lleva muchos años conociendo que hay un problema en Afganistán, pero ha asociado a Afganistán más bien con los talibán y con Al-Qaeda, no con el Estado Islámico. Entonces va a depender un poco cómo manejen comunicacionalmente esto, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay algo relativo a capturar un poco la audiencia y el apoyo eventualmente que se le ha estado escapando a Trump desde que tomó el poder, en realidad. ¿Cuál es la presencia del Estado Islámico en Afganistán actualmente? Porque sí, hay una facción que está en Afganistán, pero si no me equivoco, Guido, no es como el reducto más importante. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué lanzan este tremendo bombazo a Afganistán? Bueno, esa es efectivamente la gran pregunta. Acá la evidencia es realmente muy compleja de conseguir. Uno se basa, por un lado, en lo que dicen estas propias organizaciones. El Estado Islámico ha dicho reiteradamente que su intención es ampliar su rango de operaciones, pasando de Medio Oriente a Lejano Oriente, y dicen de que, bueno, tienen células en Afganistán, incluso en Pakistán y más al oriente. Pero la comprobación de eso es muy marginal. No existe realmente evidencia positiva de que el Estado Islámico tenga presencia y que compita eventualmente como organizaciones como los talibán y como Al-Qaeda. Entonces, por eso yo decía al principio, esto me parece un poco extraño, porque uno podría aceptar la hipótesis de que esta bomba está dirigida o a los talibán o Al-Qaeda, pero me resulta más difícil de aceptar cuando se trata del Estado Islámico, que está concentrado fundamentalmente en Siria y en Irak.
Sí, estamos muy atentos, estamos conversando con Guido Larsson, analista internacional de todo lo que ha ocurrido. Para la gente que se está integrando a nuestra sintonía, son 10 para las 3 de la tarde. Hemos prácticamente dedicado el noticiero en buena parte a esta noticia de último minuto que ha dado la vuelta al mundo, con situación bien particular de cómo es la cobertura en Estados Unidos, porque la inmensa cantidad de información que circula minuto a minuto viene más bien de fuentes de prensa internacionales de todo el mundo, pero de donde menos fluye la información es precisamente de los medios de Estados Unidos. Carola, tú trabajaste en un medio en Estados Unidos, estuviste trabajando ahí cuando hubo otras incursiones de guerra. ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay órdenes muchas veces del Pentágono, de la Casa Blanca, para que haya un bloqueo de información o que se canalice solamente de una forma determinada? Mira, a mí me tocó vivir la guerra de Irak cuando estaba viviendo en Estados Unidos y trabajaba para una cadena internacional donde había dos señales, la señal nacional y la señal internacional. Y realmente la señal internacional no necesariamente estaba disponible de manera en televisión abierta para todo el público y las informaciones que se daban en ese minuto eran distintas, bastante diferentes. En un lado se mostraba además toda la cara cruel, el daño que se hacía también a civiles en el lugar de la batalla, en el terreno de batalla, versus en el otro lado donde las informaciones eran mucho más exitistas, donde se mostraba un Estados Unidos que se daba, era este superhéroe del cual hemos hablado tanto y con Guido lo hemos hablado también contigo, este superhéroe que iba en pos de salvar aquellas injusticias que se cometían sobre la faz de la tierra, aunque no tuviera una relación directa con los habitantes estadounidenses, donde además el campo de batalla era lejísimos de sus propios territorios. Es un buen dato, el manejo informativo. Guido, estamos también esperando, muy pendientes tenemos ahí también la señal de Reuters de lo que está pasando en la Casa Blanca, porque una vez que ha terminado la conferencia, estamos con Sebastián Valdés también acá en el análisis internacional en nuestra mesa, la alocución de Tillerson, se informa que hablaría Donald Trump en los próximos minutos. Y ojo con eso, porque ¿cuál va a ser el mensaje político de Trump? Y además que entiendo que la idea de que hable él es para darle evaluación de cuál fue el impacto del bombazo. Claro, y buenas tardes, Guido. Te saluda acá Sebastián Valdés también desde Estudio de 24 Horas también. Queremos saber por qué razón podría ser que la información ha estado tan difusa, tan poco presente en medios estadounidenses. ¿Tendrá que ver en algún grado con la censura, con la expulsión de algunos periodistas de la sala de cobertura de prensa de la Casa Blanca?